Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Por favor, comenten, ¿se escucha bien o no se escucha? Por favor, son tan amables. Pues bueno, vamos a empezar con este curso que he preparado para ustedes que tiene por título Derecho Informático y la Ciberseguridad. El objetivo de este curso es que ustedes como participantes obtengan los conocimientos generales y relacionados con el derecho informático y la ciberseguridad, conozcan el campo laboral en el ejercicio del mismo y en general les permita contar con un panorama más amplio para denunciar aquellos hechos constitutivos de delitos y o en su caso preparar estrategias de defensa para sus clientes. ¿Okay? Bien, los temas que vamos a ir abordando a lo largo de este curso son los siguientes: conceptos generales y el Internet de las cosas, el campo laboral, el derecho informático, los derechos fundamentales y bases del derecho informático, hacker versus ciberdelincuente, delitos informáticos, el marco legal aplicable y las consecuencias legales aplicables por la comisión de delitos informáticos. Y por último, la ciberseguridad y su relación con el derecho informático. Cabe mencionar que adicionalmente y conforme vayamos abordando cada uno de los temas, haremos una navegación en lo que se conoce como la Deep Web, pues para que se familiaricen un poco más. ¿Okay? Pues bien, pues vamos a dar inicio. Espero que les guste y aprendan algo. Si tienen alguna duda al respecto, pues lo pueden poner en los comentarios o al final pueden enviar un correo electrónico al que les voy a proporcionar. Bien. Para poder adentrarnos y lograr entender lo que es el derecho informático, es necesario entender que dentro del mismo se encuentran contemplados diversas materias o diversos puntos esenciales para ello. Uno de ellos es la informática. Pues la informática es el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible
el tratamiento automático de la información por medio de computadoras. ¿Qué es esto? Bueno, esto no es nada más que una base de datos que se encuentra dentro de una computadora y la cual permite al usuario pues, acceder y tener a su alcance esta información de manera mucho más rápida y eficaz. Anteriormente, pues cuando no existían las computadoras, pues hacerse llegar de información era más complicado, puesto que teníamos que recurrir al material impreso que estaba disponible. Antes no existían tantas computadoras como lo hay en este momento, dispositivos que almacenen y procesan la información de una forma mucho más rápida y eficaz. Cuando se empieza a dar este fenómeno, pues las personas empiezan a obtener esta información y a procesarla de una manera mucho más rápida. Nuestros contemporáneos abogados, antiguamente, pues, para consultar las jurisprudencias, tenían que recurrir a las publicaciones impresas, lo cual, pues, muchas veces ya estaba desfasado, o inclusive acceder o preparar una demanda, pues, llevaba mucho más tiempo, pues si cometían algún error, tenían que volver a empezar. Esta cuestión de la informática no solo facilita el trabajo del abogado, sino lo facilita a todas las personas. Adquieren la información de una manera mucho más rápida. Los doctores pueden realizar diagnósticos basados en información que obtienen en tiempo real o de acuerdo a la que tengan almacenada. ¿Okay? La informática es muy importante para la cuestión del derecho informático. Ahora bien, la cibernética es la ciencia que estudia las analogías entre los sistemas de control y comunicación de los seres vivos y los de las máquinas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, como ustedes pueden ver en la pantalla, pues ahí tiene un biométrico, escanea la huella digital del ser vivo, la máquina o la función que ocupe, pues almacenará, lo podemos utilizar para un indicador de una entrada, para poder accesar a diversas puertas de seguridad, a obtener información. Todo esto que es la cibernética, pues se encarga de estudiar esa comunicación que existe entre el ser vivo, el ser humano, y las máquinas como tal. Cuando se combinan estos dos factores, que es la informática y la cibernética, nos permite realizar diversas actividades. Pero ¿cómo podemos nosotros aprovechar al máximo esta facilidad que nos brinda la tecnología como tal? Bueno, pues por medio del Internet. El Internet es el sistema de redes que se encuentra interconectado por medio de sistemas informáticos enlazados a través de un protocolo de comunicación. Esto es muy importante, puesto que el Internet lo que vino a hacer para todas las personas pues fue comunicarnos a pesar de las distancias que puedan existir. Conectas una computadora a través de la red como tal, conectas con otra computadora. Esto, pues de alguna manera nos viene a ayudar a suplir todas las necesidades que nosotros tenemos como seres humanos. Pues la tecnología surgió para eso, ¿no? Es una evolución que se ha dado de acuerdo a las necesidades que nosotros como personas tenemos. Una de ellas ha sido la comunicación. Anteriormente, pues la comunicación era más cerrada, no todos tenían acceso a la comunicación. Tan es así que hoy en día ya es muy complicado que no tengamos la información a la mano. Si sucede algo, no sé, un accidente o una ejecución, por ejemplo, hablando de la inseguridad, no faltará la persona que grabe, lo transmita a través del Facebook o a través de alguna otra red social y inmediatamente se empieza a hacer viral, como se dice.
Esto se debe a la conexión que existe entre todas las computadoras que forman parte de la red. Al momento que nosotros ingresamos a la red, al Internet, pues prácticamente estamos conectados o nos podemos conectar pues con diversas personas en diversos lugares y a través de diversos dispositivos. Ahora, hay algo que es muy importante para el derecho informático y se denomina el Internet de las cosas. El Internet de las cosas, pues prácticamente es aquella facilidad que tenemos para conectar diversos dispositivos que no necesariamente son computadoras al Internet. Por ejemplo, las famosas casas inteligentes. Nosotros no vamos a utilizar una computadora para prender la luz o para prender la estufa, para lavar ropa, diversas actividades cotidianas que tenemos. Estos productos se crearon pues para poder brindar al usuario una mayor comodidad y facilidad en su uso, pero requieren de una conexión al Internet, pues como mencionaba yo antes, la conexión al Internet era limitada y la brecha digital era muy grande. Pero en la actualidad ya existen millones de dispositivos conectados a la red. ¿Por qué menciono este tema del Internet de las cosas? Bueno, porque todos estos dispositivos que nosotros encontramos al interior de nuestros hogares o que ocupamos para diversas funciones, pues nos permiten de alguna manera facilitar nuestras tareas, pero están expuestos, estos dispositivos se encuentran expuestos, ya que al no tener un grado de seguridad como lo puedes tener en una computadora, pues son utilizados por los ciberdelincuentes para cometer sus delitos. ¿Por qué? Porque se puede conectar a la red de ese dispositivo, a través de esa misma red, a través de ese dispositivo, se conecta o hacer un escaneo de los otros dispositivos que existen y es ahí donde puede vulnerar la seguridad que existe al interior pues, de la red que te encuentres conectado. Esta puede ser en tu casa, en tu oficina, en alguna empresa, en la calle, idea. Bueno, ¿qué es el derecho informático? Bueno, el derecho informático es la rama especializada del derecho que se encarga de regular los actos, hechos, derechos, obligaciones y consecuencias jurídicas que derivan del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, conocidas TICs, el Internet y otras tecnologías. Si se dan cuenta, pues es algo muy amplio lo que se regula y pues prácticamente le da al abogado en la actualidad la oportunidad de desempeñarse en diversas áreas laborales. Además, el derecho informático, considero, se encuentra a la par del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque muchas de las funciones que hoy en día realizamos nosotros como ciudadanos, como litigantes, como empresarios o como simples usuarios, pues hacen a través de medios digitales, del sistema y usando tecnologías de la información, como lo es en este caso esta pequeña transmisión. Pero para poder nosotros entender la magnitud y la importancia del derecho informático hoy en nuestras vidas, es importante que nosotros conozcamos el campo de aplicación que tenemos sobre él. ¿Okay? Por ello es que todos los datos que tiene el abogado hoy en día para poder pues, prestar sus servicios, brindar soluciones, crear estrategias legales, pues van enfocadas en este ámbito del derecho informático. Y es importante que uno esté bien informado, bien capacitado para poder hacer frente a estas necesidades que pueden llegar a tener nuestros clientes. Dentro del campo laboral podemos nosotros
externo a nuestra profesión, la siguiente, en materia de ciberseguridad. Bueno, ¿cómo un abogado puede ejercer derecho informático a través de la ciberseguridad si pues no es informático? Bueno, es muy sencillo. Si tú tienes el conocimiento sobre cómo funciona el Internet, cuáles son los pasos que se deben de seguir para poder mantener la seguridad dentro de un dispositivo, dentro de una red, dentro de una empresa, para evitar sufrir ataques cibernéticos, pues tú puedes de alguna manera aplicar los conocimientos que tienes de otras materias, aplicarlas al derecho informático. ¿Por qué? Porque digamos que contratas a una persona que le va a dar mantenimiento a las redes de tu empresa o de tu cliente, pues para poder elaborar o que te preste ese servicio, siempre es necesario elaborar un contrato. Este contrato, pues si tú te vas por lo más básico, cubriendo cláusulas genéricas que aplican a todos los contratos, pues va a ser muy difícil que las obligaciones que esta persona pueda llegar a tener las puedas plasmar en un documento. Por eso es que al conocer sobre el derecho informático, tu campo de aplicación, tu campo de ejercicio se amplía considerablemente. Por el otro lado, tenemos los contratos comerciales y el comercio electrónico. Hoy en día es muy bien sabido que muchas personas realizan pues, transacciones a través del Internet. Hoy tu cliente puede estar en Cancún y el otro cliente puede estar en Los Ángeles, en Estados Unidos, en Rusia, en España, y realizas transacciones electrónicas. Tal es así que muchas personas compran a través de esta plataforma Wish, otros a través de Amazon, Mercado Libre, por mencionar algunas, y pues realiza una transacción. Pero aquí lo interesante es saber cómo es que funciona esta situación y que tú puedas prever algún posible conflicto, ¿no? Es muy sencillo. Cuando nosotros ingresamos a una página de internet que pues, se dedica a comercializar diversos productos o la prestación de servicios, debe existir un apartado donde se señalan los términos y condiciones del uso de la página. Nosotros debemos de leerlos o nosotros como abogados redactarlos en función de las necesidades de la empresa que está brindando el servicio de comercio electrónico o en función de las características del servicio que se va a prestar. Un ejemplo muy claro, lo encontramos en la página del Facebook. El Facebook te da una serie de términos y condiciones, dentro de los cuales uno de ellos se señala que debes de utilizar una sola cuenta y debes de utilizar tus datos reales, porque si no ellos tienen el derecho para poder cancelar tu cuenta. Otra de las cláusulas que se encuentran dentro de estos términos y condiciones es el de que pueden compartir tu información con terceros, con filiales, a otras personas, y bueno, te da opción para los filtros de seguridad, de privacidad y demás. Sin embargo, al momento de que tú creas tu cuenta y le das a aceptar, estás comprometiendo a cumplir con esos términos y condiciones. Esos términos y condiciones de uso de la página, pues es un contrato, pero tú dices, bueno, ¿cómo es que yo me voy a comprometer a un contrato si no lo estoy firmando de mi puño y letra? Entonces, esto es muy sencillo. Todos los sistemas informáticos, todas las redes, todos los dispositivos que nosotros utilizamos y aprovechamos para conectarnos al Internet, guardan una dirección IP. Esta dirección IP es muy importante. ¿Por qué? Porque es la que nos va a permitir identificar el lugar donde nos encontramos, de qué dispositivo nos estamos conectando, cuál es el sistema operativo que nosotros utilizamos en ese dispositivo, y arroja una serie de datos, es una huella digital. Entonces, aquí prácticamente al momento que tú le das a aceptar, queda un registro y ese registro es el contrato como tal. Por otro lado, están los contratos comerciales. Vuelvo a poner el ejemplo. A lo mejor tú prestas un servicio
desde Cancún a un cliente que está en los Estados Unidos o en otro país o en otro estado. Y por la cuestión de las distancias, se hacen las firmas de contratos pues vía electrónica, ya sea a través de un software, como por ejemplo puede ser el Adobe Reader o el que te crea el PDF, en diversas funciones, o incluso existen otras aplicaciones que te permiten firmar estos contratos. Y esos contratos son válidos, puesto que tú ya diste tu consentimiento. Y como repito, queda registrada la dirección IP, queda registrado todos estos datos. Por otro lado, se encuentran inmersos también los derechos de autor y protección de la propiedad industrial. ¿Cómo podemos nosotros hacer una regulación, nosotros como abogados de los derechos de autor? Pues es muy sencillo. Todas las páginas web o en su mayoría utilizan imágenes. Estas imágenes se encuentran sujetas a la protección de los derechos de autor. ¿Qué quiere decir? Que si yo me conecto a una página de internet, la que sea, y encuentro una imagen, yo no puedo descargar esa imagen y utilizarla para hacer memes. En la práctica lo hacemos, pero no es algo correcto. Utilizarla para hacer una presentación y demás. Todo está sujeto a los derechos de autor. Inclusive muchas páginas, tú puedes encontrar algunas leyendas en donde aviso legal y te dice, ¿no?, que está prohibido la reproducción total, parcial de la página, del contenido, etcétera. Inclusive los artículos que nosotros podemos llegar a leer en algunas páginas de internet de noticias, si intentas copiar el contenido, te arroja una ventana donde te dice que está prohibido la reproducción total o parcial del contenido, e inclusive te inhabilitan la opción para copiar y que puedas pegar. Entonces, todo esto se encuentra regulado. ¿Cómo podemos nosotros saber si alguien descargó? Pues de la misma manera. Según la programación que tenga la página de internet, la aplicación, recopila diversa información. Esos son los famosos cookies. Estos cookies que nosotros encontramos, pues revelan información sobre nuestra actividad dentro de una página web. Es decir, si tú entras a la página de inicio y luego te vas a la que dice nosotros, compras, productos, la página está configurada de tal manera que va rastreando tu actividad. Ya recopilaron tu información de la dirección IP, ya monitorearon tu actividad dentro de la página, es decir, se dieron cuenta que te gustaron, no sé, una tienda de ropa, que te gustó una determinada cosa, un determinado color, etcétera. Toda esta información se va almacenando y permite al dueño de la página de internet o de la aplicación, pues arrojar, que obtenga información sobre tu comportamiento. Entonces, si tú descargas una imagen o realizas diversas actividades que sean sujetas a la violación de los derechos de autor, pues bueno, va a quedar registrado y ya dependerá del dueño de la página o de la aplicación si ejerce alguna acción legal o no. Luego, por otro lado, está lo de la protección de la propiedad industrial. Bueno, de la misma manera que de los derechos de autor, las empresas o cualquier persona puede registrar una marca, puede crear un software, puede crear un código, y esto lo registra aquí en México ante el INPI, los derechos de autor ante el INDAUTOR, y pues de obtener la protección, pues podrá ejercer las acciones legales, siempre y cuando se encuentre protegido. Entonces, ¿qué quiero decir? Digamos que tú registras tu marca de algún servicio y la protección que tienes cubre páginas de internet o prestación de servicios a través de internet, sistemas de autogestión, etcétera. Y ese logotipo tú lo encuentras dentro de otra página, pues tú puedes iniciar una acción legal. Aquí les voy a platicar una anécdota. Cuando trabajé para una cadena de hoteles, me encontraba elaborando un contrato de prestación de servicios. Esta empresa brindaba servicios para
nos otorgaba una licencia de uso para un software para realizar actividades en el área de recursos humanos. Dentro de las páginas de internet que esta empresa tenía, yo me percato que pues utilizaba el logotipo de la empresa y lo tenía posteado dentro de su página de internet. Entonces, pues bueno, pues yo como abogado del hotel noto esta situación y en el contrato establezco una cláusula la cual pues restringía el uso sin autorización del logotipo de la empresa y por utilizar este logotipo aplicaba yo una penalización. Esta penalización pues era de $5,000, por decir un número, y cuando se les envía el contrato, nos contactan y nos dicen, oye, pero es que pues yo no voy a incumplir con esto, no quita la cláusula. Entonces a lo que yo me limité fue a decirle, pues si no la vas a utilizar, pues ¿qué te preocupa? No vas a incumplir. Entonces prácticamente al otro día quitaron el logotipo y pues bueno, fue una forma de darle protección a la empresa respecto de su marca. Bueno, otro de los rubros que nosotros podemos ejercer en esta profesión utilizando o a través del derecho informático es el de la confidencialidad y de la protección de los datos personales. Y eso es algo muy importante porque si ustedes se dan cuenta, como les mencioné anteriormente, todas las páginas de internet, aplicaciones recopilan información del usuario. Esta información pues puede ser o muy sensible y si cae en manos de personas pues no honestas, nos puede causar un problema, ¿no? Inclusive dentro de una página de internet, alguna aplicación, hay opciones que te permiten registrarte, suscribirte a un newsletter, que es, ¿cómo se llama en español? Se me olvidó. Una suscripción para una revista o que estés recibiendo correos con información, si tienen algún blog o promociones, etcétera, pues están recopilando tus datos. ¿Qué datos recopilan? Nombre, dirección, teléfono, sexo, entre otras cosas. Entonces, ¿qué pasa si que a la página a la que yo le doy esta información sufre un ataque cibernético y roban esta información? Bueno, pues simplemente los hackers van a tener tu información y pueden hacer con ello muchas cosas que más adelante les voy a mostrar. Hoy en la actualidad, otro de los puntos que nosotros encontramos es el teletrabajo o el home office o el trabajo desde casa. En ese momento en particular, por la cuestión del coronavirus, pues nosotros o muchas personas están trabajando desde sus casas. En México existe un artículo que hace referencia al trabajo a domicilio. Pues aquí es donde se encuadra este punto. Pero ¿qué pasa si yo presto un servicio profesional o cualquier otro tipo de servicio que puedo hacer como home office, pero lo presto a una empresa que se encuentra en el extranjero? Digamos, una empresa que está constituida en Estados Unidos, yo soy mexicano, presto mi servicio desde aquí. Pues bueno, este servicio, existe una relación laboral, pero ¿cómo podemos nosotros determinar ante qué autoridad acudir en caso de algún despido injustificado, por ejemplo? La empresa se constituye en Estados Unidos, nosotros prestamos el trabajo en México, la oferta laboral que me envían es sujeta a las leyes de los Estados Unidos o inclusive a otra jurisdicción. Yo por trabajar acepto el empleo y empiezo a dar mis servicios. Entonces surge un conflicto y pues yo necesito prácticamente pues ejercer mis derechos. ¿Dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? Pues bueno, aquí hay que considerar varias variables. Digo, a lo mejor tú eres un abogado laboralista y dices, pues vamos a demandarles aquí. Ok, está bien. Nada te pide que promuevas tu demanda en México,
¿cómo le vas a notificar a la empresa? ¿Cómo lo vas a emplazar si está en otro país? Ahí es donde se empieza a complicar la cosa. Entonces, pues lo mejor es que contrates un abogado que esté en el lugar de la empresa para que tú puedas exigir tus prestaciones, ¿no? Pero pues esto te va a costar el margen de honorarios que existe de un país a otro, dependiendo de la función, y usualmente pues se cobra distinto, ¿no? En otra moneda además. Entonces, todos estos puntos son los que nosotros nos pueden servir. Entonces, si tú dices, bueno, oye, yo te demando desde México, a lo mejor la empresa te dio toda el equipo, te lo envió desde Estados Unidos y ellos simplemente al estar utilizando servidores que se encuentran alojados en otro país, o utilizando una computadora o redes que se encuentran alojadas en otro país, pues tú como abogado de México pues vas a tener más dificultad para poder defender a tu cliente o viceversa, vas a tener más elementos para defender a la empresa. Todo depende del lado que tú lo quieras ver, pero si tú careces de este conocimiento de la cuestión informática, del derecho informático, pues vas a tener menos elementos para poder dar una defensa adecuada a tu cliente. El gobierno corporativo, pues esto más que nada va enfocado a las políticas que tú puedas crear dentro de una empresa respecto al uso de las tecnologías, de las comunicaciones, por ejemplo. Dentro de una empresa, hablando aquí en México, en tu reglamento interior de trabajo puedes establecer restricciones. Inclusive la misma Ley Federal de Trabajo nos señala que independientemente del reglamento interior de trabajo, el trabajador va a estar obligado a cumplir con ciertas políticas que tenga la empresa. Dentro de estas políticas tú puedes establecer restricciones, ¿no? Por ejemplo, para el uso de redes sociales, para que no utilicen pues, dispositivos que se conecten a la red, etcétera. Todas estas políticas que tú crees al interior de la organización, pues tienen que ir en función a las funciones y a los puntos que hemos ido abordando a lo largo de esta presentación, ¿no? Las cuestiones de conexión a Internet, los dispositivos y demás. Luego se encuentra la de la tecnología y las comunicaciones. Bueno, aquí pues prácticamente el universo es muy amplio. ¿Por qué? Porque pues la tecnología es muy, muy grande, ¿no? Puede ser desde tecnología de inteligencia artificial hasta un software que no necesita conectarse a internet, pues comunicaciones, como pueden ser diversas aplicaciones, ya sea a través de internet, de diversos dispositivos, y pues la tecnología es muy, muy vasta, es muy amplia, y pues aquí es donde tenemos nosotros más oportunidad para poder ejercer la profesión como tal. Pues como les mencionaba, la cuestión de la tecnología puede ser desde un software que sea un antivirus, por ejemplo, el Microsoft Office, pues puedes crear las licencias de uso para ese software. Si vas a otorgar licencias a una empresa, bueno, ahí viene contemplado y demás, ¿no? Y los servicios financieros o los fintech, pues es algo relativamente nuevo y va enfocado a la cuestión de las monedas electrónicas, ¿no? El Bitcoin y otro tipo de criptomonedas que existen, monederos electrónicos y demás. Este último pues va de la mano con la cuestión de la prevención del lavado de dinero o blanqueo de dinero. Y pues es importante que nosotros tengamos el conocimiento pues, para brindar mejores servicios. Como se pueden dar cuenta, el campo de aplicación que parta del ejercicio del derecho informático, pues es muy, muy, muy amplio. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿de dónde surgen o cuáles son los puntos fundamentales que nosotros debemos de considerar cuando ejercemos o practicamos el derecho informático? Desde mi punto de vista muy particular,
se encuentra la información, la privacidad y los datos personales. Estos son derechos fundamentales y principales bases para el ejercicio del derecho informático. Y estos los tenemos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 6 y el artículo 16, párrafo segundo y el 12º. El artículo 6 de la Constitución nos habla sobre el derecho que tenemos nosotros a la información. Nosotros podemos tener derecho a la información. El artículo 16, en el párrafo segundo y en el 12º, hacen referencia a las comunicaciones, a la protección de datos personales, y esto es algo muy, muy importante. En el párrafo 12 encontramos que las comunicaciones privadas son inviolables y que la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de estas siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad y que establezca la ley. Aquí pues prácticamente nos habla, y desde mi punto muy particular de vista, es que las comunicaciones están protegidas. ¿Qué es una comunicación o una comunicación privada? Bueno, el correo que le envías a algún familiar, a algún amigo, el mensaje de WhatsApp que tú le envías a un amigo, cualquier comunicación que tú tengas con otra persona va a ser privada y son inviolables. Por lo tanto, no puede ninguna persona acceder a ellas sin que cuente con la autorización de un juez, con la orden de un juez. Pero ¿qué pasa en un juicio, en una demanda de cualquier índole? Si tú tuviste alguna comunicación a través de correo electrónico, pues lo puedes aportar como prueba. Y de esta manera, pues no va a haber mayor inconveniente. Pero hay un candado, desde mi punto de vista. Dice, en ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. ¿Qué podemos encontrar como deber de confidencialidad o dónde puede estar establecido en la ley? Pues bueno, la Ley Federal de Derechos de Autor nos señala el secreto industrial, la misma Ley Federal del Trabajo señala cláusulas de confidencialidad respecto de la información, o inclusive nosotros al celebrar contratos, una empresa para la prestación de algún servicio de cualquier índole, podemos establecer una cláusula de confidencialidad y podemos citar los artículos que apliquen al caso en concreto. Secreto industrial, puede ser inclusive una cláusula basada en el Código Penal, y bueno, aquí prácticamente si nosotros señalamos en un contrato de cualquier naturaleza que se debe de mantener la confidencialidad, y por confidencialidad la misma ley te da la pauta para que sepas cuáles son los puntos que son considerados como información o qué se debe de considerar como información confidencial. Nosotros como abogados o las personas que se dedican a las leyes, en el ejercicio de la profesión, pues tenemos el secreto profesional, lo que significa que pues no podemos andar divulgando situaciones particulares de nuestros clientes, ¿no? Entonces, aquí aplica el deber de confidencialidad, por lo tanto, pues nosotros no podemos andar revelando esta información. Ahora, ¿podría un cliente señalar esto? Bueno, pues va a depender si celebramos un contrato de confidencialidad, inclusive muchas empresas antes de hacer algún tipo de negocio y que se puedan intercambiar información respecto de las mismas, que hagan alusión a cuestiones financieras, del know-how de cómo hacen sus cosas,
cuestiones operativas, precios, etcétera, etcétera. Muchas empresas firman contratos de confidencialidad, pues esto les va a permitir guardar esta confidencialidad como tal. Esto es algo muy importante. Entonces tenemos que es la privacidad, la confidencialidad y los datos personales. Pues prácticamente todo lo que nosotros hagamos a través de una computadora o ya sea para ejercer algún negocio o prestar algún servicio, pues requerimos de la comunicación como tal. Pero ¿qué va a pasar si nosotros no logramos pues establecer las medidas o crear los instrumentos legales para proteger a nuestros clientes? Es decir, nosotros tenemos que crear contratos, ya sean físicos, estos contratos impresos, que firmen las partes que participen en ellas, pero que hagan relación a todos lo que envuelve esta transacción, si van a utilizar computadoras, si es un servicio de mantenimiento de redes, si van a tener acceso a información, si el software les va a permitir acceder a cierta información, qué garantías van a tener, si cumplen o no cumplen con las leyes. O sea, es muy, muy amplio este campo y hay mucho de donde trabajar. Ahora, ¿qué pasa? Y les preguntaba yo, cuando una persona que aporta sus datos a una página de internet o a alguna aplicación, pues está otorgando información confidencial, información que puede ser sensible dependiendo, ¿no? ¿Qué pasa si esa aplicación o página de internet sufre un ataque? Bueno, pues las personas dicen que fue hackeada o que un hacker participó en ella. Bueno, aquí hay que hacer un pequeño, una pequeña aclaración, ya que un hacker es una persona que cuenta con conocimientos informáticos y cibernéticos que mediante el uso de programas de cómputo, sistemas informáticos, hardware, lenguaje de programación, internet y otras tecnologías de la información y comunicación logra identificar las vulnerabilidades existentes en computadoras, servidores, dispositivos electrónicos, medios de almacenamiento, sistemas computacionales y en general el uso de cualquier otra tecnología de la información y comunicación. Hago énfasis en que logra identificar las vulnerabilidades. En la práctica se conocen o existen 3 tipos de hackers. El primero es el ethical hacker o de sombrero blanco, como lo llaman también. Este hacker únicamente identifica vulnerabilidades, las reporta al propietario de la red o de los dispositivos. Es decir, realiza un escaneo de todas las de todos los puertos, servidores y demás, y permite, o más bien identificará vulnerabilidades si es que las existen, y se las hará saber al dueño de la red, pues para que aplique las correcciones correspondientes, para que de esta manera evite un ciberataque. Nosotros como abogados, de alguna manera somos hackers, puesto que para poder litigar o realizar el desempeño de nuestra profesión, pues tenemos que identificar vulnerabilidades en el sistema judicial, en el sistema legal. Es decir, encontramos lagunas y estas son las que nosotros aprovechamos para litigar o para llevar a cabo nuestros procesos, procedimientos, nuestros trámites y demás. Entonces, pues abogados, somos hackers. Identificamos vulnerabilidades. Ya dependerá de la persona si cruza esa barrera y ocupa esas vulnerabilidades para cometer ilícitos. Entonces, el ethical hacker inclusive puede ser contratado por organizaciones para poder realizar pues, auditorías informáticas o ver si encuentra algún inconveniente. Existe también el Grey Hacker, que es el de sombrero gris. Este hacker encuentra las vulnerabilidades, pero las explota. Es decir, yo encuentro una vulnerabilidad en un sistema informático, en una computadora, y lo que voy a hacer es, pues, utilizarlo, accesar y hacer cosas, ¿no? ¿Qué cosas puedo hacer? Bueno, muy sencillo.
puedo entrar a una página del gobierno, cualquier página, la hackeo, encuentro la vulnerabilidad, la hackeo y cambio el orden de las cosas, o más bien estas las utilizan para hacer protestas, ¿no? Contra el gobierno o para burlarse del dueño y hacerle saber que pues su seguridad es pésima. Pero pues no causan un mayor daño. Sin embargo, es un delito. Y luego se encuentran los otros, que son los ciberdelincuentes, que sería el término adecuado y no el de hacker, porque pues el hacker se divide en tres, y el tercero, que es el ciberdelincuente, que es el de sombrero negro, es aquella persona que aprovecha las vulnerabilidades en computadoras, servidores, dispositivos electrónicos, medios de almacenamiento, sistemas computacionales y en general el uso de cualquier otra tecnología de la información y comunicación, pues con la finalidad de obtener, eliminar y o modificar la información contenida en ello, realizando otras conductas tipificadas como delitos. Si se dan cuenta, aquí es con la finalidad de obtener, es decir, voy a entrar al sistema y voy a obtener, o en su defecto voy a eliminar o voy a modificar esta información y va a realizar una serie de conductas tipificadas como delitos. La mayoría de las veces estos hackers pues buscan obtener un beneficio económico, inclusive es algo que apenas sucedió en el mes de febrero. Realizaron un hackeo a la página o a los servidores de la Secretaría de Economía. Entonces, esta vulnerabilidad que ocurrió, pues prácticamente afectó al gobierno y a quienes tienen sus datos pues en la página o en servidores de la Secretaría de Economía. Aquí en una nota del Financiero dice: hackean servidores de la Secretaría de Economía. La dependencia informó en un comunicado que el ataque cibernético fue detectado desde el domingo, por lo que se decidió suspender con los trámites en cursos. Dice: la Secretaría de Economía reportó este lunes un ataque cibernético a sus servidores, por lo que decidió de forma preventiva suspender los trámites en curso que realiza como dependencia. Ayer domingo, 23 de febrero, a las 10:30 horas, se detectó un ataque cibernético en algunos servidores de la Secretaría de Economía. Cabe destacar que la información sensible de la Secretaría y de sus usuarios no se vio comprometida, informó la dependencia en un comunicado. Esto de que la información de los usuarios no se vio comprometida, pues a mí me deja muchas dudas, porque realmente es muy difícil. Dice: los servicios impactados fueron principalmente los de correo electrónico y servidores de archivos. Entonces, si hackearon servidores de archivos, pues imagínense qué archivos pueden encontrar en los servidores, ¿no? O sea, archivos de qué, de usuarios, Secretaría de Economía, pasaporte, bueno, es muy amplio, ¿no? Todo lo que puede suceder. Ahora, ¿qué hacen los hackers con esta información? Y les mencionaba yo que existían hackers, los ethical hackers, y que son contratados por algunas organizaciones. Pues ahora les voy a mostrar esta página donde nosotros podemos encontrar, que se llama Zerodium.com, está en inglés. Es una plataforma líder en la adquisición de vulneraciones que se conocen como Zero Days o All Days. Estas vulnerabilidades que encuentran, o más bien lo que realizan los hackers, les otorgan recompensas económicas.
Es decir, si el hacker, el ethical hacker, encuentra una vulnerabilidad a la seguridad de la página, de la aplicación o del sistema, la reporta a través de esta página y dependiendo del grado, del tipo de vulnerabilidad que encuentre, pues pueden tener recompensas que van desde los $10,000 hasta $1,000,000. Aquí, pues, las mayorías que se encuentran contempladas es para los sistemas Windows, que son las que aparecen en morado, las Macs, que son las que aparecen en color naranja, sistema Linux, cualquier sistema operativo son estas como color limón. Y para la cuestión de los móviles, bueno, los que encuentren vulnerabilidades a los sistemas operativos de Apple, pues son los que aparecen en rojo. Los Android, los que aparecen en color gris. ¿Cómo funciona? Pues ellos escanean o encuentran una vulnerabilidad que pueden llegar a explotar, la envían con los detalles técnicos a esta plataforma. Zerodium, que es la plataforma, confirma si está interesada en la investigación que realizó el ethical hacker, le envía una propuesta, una prepropuesta. El ethical hacker envía la información técnica con los detalles para hacer la explotación a Zerodium. Zerodium realiza un análisis, ejecuta aplicando los detalles técnicos y finalmente le envía la propuesta y hace el cobro de la recompensa. Entonces, como se podrán dar cuenta, hay muchas personas que están interesadas en realizar ataques a sistemas, a páginas de internet, a aplicaciones y demás. Pero bueno, ¿qué pasa con esta información? Y aquí es donde nosotros como abogados tenemos que hacer mucho énfasis o prestar más atención a lo relacionado con la privacidad de datos, a la protección de los datos personales. Inclusive existen muchos abogados que carecen de avisos de privacidad. ¿Qué es un aviso de privacidad? Bueno, pues está contemplado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y su reglamento, y prácticamente nos dice que toda persona toda persona, ya sea física o moral, que recabe datos personales de un particular, está obligado a proporcionar el aviso de privacidad, en el cual va a informar cuál es el uso que dará a esos datos personales que recaba. Entonces, el incumplir con esta ley, pues deja en un estado de vulnerabilidad al abogado o a la empresa. ¿Por qué? Porque las multas que aplican al incumplir con la obligación de proporcionar un aviso de privacidad, pues son muy grandes, ¿no? Entonces, aquí es algo muy importante que pues, todo abogado, profesionista, empresario, debe de considerar y aplicar para poder salvaguardar esta información. Pero si nos vamos a un caso mucho más particular, nuestra información es muy importante y debemos de protegerla de la mejor manera. ¿Por qué? Porque pues prácticamente, inclusive a través del gobierno, cualquier persona puede obtener información, digamos, de carácter privado, si conoce ciertos datos personales, ¿no? Por ejemplo, si quieres obtener una CURP, bueno, pero dices, ¿qué van a hacer con mi CURP? Pues algo muy sencillo. Obtienen tu CURP y te vas al SAT y hay un apartado aquí donde dice trámites del RFC. Obtén tu RFC con la clave única de registro de población. Entonces,
Pero si a lo mejor el hacker o la persona o cualquier otra persona no tiene la CURP, bueno, pues nos vamos aquí donde dice apartados datos personales, ingresas el nombre, día de nacimiento, mes de nacimiento, año de nacimiento, sexo y el estado. Entonces, un hacker, ¿cómo puede obtener esta información? Ya sea que tú la aportes voluntariamente a una página que fue creada exclusivamente para recabar información, o que tú la plasmes en el internet. Dices, ¿cómo la voy a plasmar yo en internet si soy muy cuidadoso? Bueno, habrá personas que en su Facebook ponen su nombre completito, con sus 2 apellidos. Si tienen 3 nombres, ponen los 3 nombres. Día de nacimiento. Entonces, día de nacimiento, mes de nacimiento, año de nacimiento. Sexo, pues bueno, si es hombre. Y todavía dicen orgullosamente quintanarroense, etcétera. Bueno, ya obtuvieron los datos y ya con eso obtienen tu CURP. Ahora se van al SAT, ingresan tu CURP y te crearon tu RFC, claro, si es que no lo tienes, pero pues ¿cuántas personas no están dadas de alta ante el SAT y pueden incurrir? Afortunadamente, pues aquí existe un pequeño candado, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente para que tú puedas realizar diversas actividades a través de internet con tu RFC, pues necesitas contar con tu firma electrónica avanzada. Pero si la autoridad te permite que crees la contraseña o obtengas esta firma electrónica sin necesidad que vayas a las oficinas, pues estamos en un problema muy serio. Afortunadamente, pues para que te puedan dar de alta, o más bien para que te otorguen la firma electrónica, pues tienes que acudir y van a tomar tus datos biométricos y de esta manera pues ya estás en el sistema. Pero ¿qué va a pasar si tú almacenas tu contraseña y los archivos de la FIEL en una computadora y esa computadora la hackean? Bueno, pues prácticamente lo que va a suceder es que pues van a poder emitir facturas, van a poder realizar diversos trámites y te vas a meter en un problema muy, muy serio. Entonces, como pueden ver, la información es algo muy importante proteger para evitar que, pues, los ciberdelincuentes o cualquier otra persona realice actividades ilícitas. Si se dan cuenta, aquí es algo muy, muy complicado. Ahora digamos que ya tienes estos datos, conoces inclusive en el Facebook te encuentras que Juanito Pérez González es hijo de Juan Manuel González Hernández, hijo de la señora María Hernández Sánchez. Y ya entras aquí a la página del gobierno para que tramites el acta de nacimiento y te da la opción. Si tienes la CURP, pues con la CURP, ingresas la CURP, ¿no? O en su defecto, los datos personales, igual de la misma manera. Pero si tú ingresas la CURP, te va a arrojar inmediatamente, te va a solicitar que ingreses los datos de los padres y de esta manera, pues prácticamente ya estás obteniendo un documento. ¿Por qué? Si se dan cuenta, el proceso de pago es el siguiente. Búsqueda, la vista previa, método de pago, realizas el pago y descargas el documento. Entonces, una vez que descargas el documento, pues ya estás del otro lado. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer el uso de estos datos personales o qué uso les van a dar los hackers o los ciberdelincuentes? Bueno, muchas personas, y he visto algunos videos en YouTube, que dicen que la Deep Web es para cometer pues delitos y demás. Bien, yo les mencionaba acerca de la protección que nosotros debemos de dar a nuestra información para evitar que caiga en manos pues, de personas equivocadas. Este navegador que acabo de abrir se llama Tor Browser. Este navegador, a diferencia del Chrome o del Mozilla o del Internet Explorer o el Internet Edge o de otros, te permite que navegues en privado
y funciona de una manera muy importante, puesto que te va a permitir el navegar en privado. O sea, es decir, no va a dar información acerca de tus datos de navegación. Lo que les mencionaba yo hace un rato, tu dirección IP, aquí no se va a compartir, porque toda la información, en lugar de que te conectes directamente a la computadora de quien está recibiendo la información, se va a conectar a través de diversos servidores y pues jamás van a saber de quién proviene esta información. Entonces te brinda pues un mayor grado de seguridad. Entonces el poder utilizar este navegador te permite gozar de un mayor rango de privacidad. Esta es una ventana a la famosa Deep Web. Este navegador funciona igual que cualquier otro. Ingresas, por ejemplo, con el SAT. La única diferencia es que este navegador va a accesar y va a indexar, es decir, va a encontrar, va a buscar páginas que no son regularmente indexadas por Google, que es el que nosotros utilizamos con mayor frecuencia. Entonces, funciona de la misma manera. La única diferencia es que este navegador nos va a permitir conectarnos a algunos sitios, algunas páginas de internet que en lugar de que sean .com o .com.mx o .net, etcétera, se llaman .onion, y el nombre de dominio como tal pues no tienen. Entonces, a través de este navegador y de este motor de búsqueda que se llama DuckDuckGo, pues podemos nosotros hacer un enlace a lo que es la Deep Web como tal. Una de las recomendaciones que existen al utilizar este navegador y cualquier otro es que no lo maximices, porque al maximizarlo, si sufres algún ataque, vas a estar dando datos sobre la resolución de tu monitor y demás, y pues esto de alguna manera es algo, pues, no bueno. Le das más armas a un atacante para que te pueda atacar o pueda vulnerar tu sistema y demás. Claro, si no tienes un antivirus, no tomas otro tipo de medidas de precaución y demás, que son algunas que les voy a compartir en unos momentos más. Por ejemplo, busqué la palabra hide en wiki, que la wiki es un directorio, pero que te lleva a cuestiones, o más bien te enlista direcciones de la página, o más bien de la Deep Web. Y aquí aparece, ¿no? Por ejemplo, puntos de introducción a la Deep Web, servicios financieros, pero estos servicios financieros no son como que para obtener créditos o realizar actividades, ¿no? Que te crees una cuenta bancaria, ¿no? Aquí es donde termina toda la información que fue robada a través de Internet. Entonces, por ejemplo, le acabo de dar clic aquí hasta que dice Card Shop, y aquí te están vendiendo cuentas de Estados Unidos. Dice, you will get a high quality non-balance credit cards. Te van a dar información de tarjetas de crédito. Inclusive si te atreves a comprarlo, pues que sería algo ilegal hacerlo. Pues te pueden vender desde 10 tarjetas de crédito con un crédito que va desde los $1,000 a los $5,000 por $90 o 0.01270 bitcoins, 1.270 bitcoins, y le das comprar, ¿no? O 50 para tarjetas no verificadas con créditos de $5,000 hasta $100,000 por $800. Aquí te envían información o tarjetas
pues random, que quiere decir que no están comprobadas. Y si se dan cuenta aquí, el dominio que utiliza termina en onion y pues es algo diferente al que estamos acostumbrados a utilizar. Seguimos y buscamos commercial services. Te venden pistolas, armas, drogas para obtener seguridad y demás. Entonces, aquí encontramos nosotros, claro, dices, oye, pero lo encontraste muy fácil, ¿cómo es la ley? Bueno, pues aquí prácticamente por la seguridad y el anonimato que obtienen, pues pueden ofrecer este tipo de servicios, ¿no? Pero realmente sería muy complicado que tú entres a esas páginas pues para cometer esta serie de ilícitos, ¿no? Entonces, pues prácticamente esto es lo que se conoce como la Deep Web. La Deep Web no es nada más que una red que te permite navegar anónimamente, de manera anónima. Entonces, es igual que el Google Chrome, la única diferencia va a ser que vas a poder navegar de forma privada. ¿Por qué dices, oye, pero de qué te estás escondiendo? ¿O por qué quieres navegar con privacidad? Bueno, pues porque mi información es muy privada y nadie más tiene por qué acceder a ella, ¿no? Entonces, el hecho de que tú protejas o busques proteger tu privacidad, pues te da mayores ventajas, ¿no? Porque no te van a rastrear en este sentido las páginas comerciales, vas a evitar que roben tu información, ¿no? Tu dirección IP y demás, ¿no? Entonces, es algo, por ejemplo, entré a esta página, Deep Onion Web, y acá hay unos comentarios, dicen, I need to make money, open a lot, be real, for fucking real, ¿no? Entonces, aquí están buscando muchas personas realizar actividades pues, ilegales, y pues no es la idea, ¿no? Estoy buscando aquí un link que te lleva al donde te ofrecen pasaporte, ciudadanía de Estados Unidos y aquí está, veamos. Dice Commercial Business Apple UK USA Citizenship. Aquí está. Pues, por ejemplo, ustedes se quieren ir a Estados Unidos y ser ciudadanos estadounidenses, por $3,000 pueden ustedes comprar su ciudadanía. Obviamente esto pues es un albur, puesto que o una de dos, o te timan en el sentido de que hagas el pago, todos los pagos que se hacen en la Deep Web es a través de Bitcoin, no es que vayas a entrar con tu tarjeta del banco y hagas tu pago o PayPal y demás, no. Es a través de un pago con Bitcoin. Un Bitcoin es una moneda virtual que te permite pagar con un grado de anonimato muy alto. Entonces, el precio para que tú puedas obtener tu ciudadanía es de $3,000. Dice que haces un pago de $1,000 primero, como para hacer un primer pago, y ya posteriormente te van a dar otros datos para que pues puedas hacer los pagos como tal, ¿no? Entonces, pues imagínate, haces la compra como tal, puede ser que te funcione, puede ser que no, pero pues es algo ilegal, que no entramos con fines informativos, educativos, y pues es para ilustrarles sobre este punto, ¿no? Ahora, volviendo aquí al donde nos quedamos, pues cuando el hacker ingresa y roba la información de las páginas web y demás, pues prácticamente pues
la información que les mostré en la Deep Web las van a poder encontrar y puede ser que pues, te hayan robado tu información. Por eso es importante protegerla de la mejor manera, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo un hackeo? Bueno, hay algo que se llama pentesting o penetración. Hola. Entonces, como les decía, nosotros podemos hacer, o más bien el procedimiento del pentesting o hackeo es que van a realizar una recolección de información pasiva a través de Internet, donde se va a, el hacker va a buscar información sobre que nosotros estemos posteando, ¿no? Ya sea comentar en algún blog o en algún, en alguna página que tenga información sobre el Facebook, en el Instagram, en el Twitter y demás. Toda la información que nosotros posteemos en Internet y pongamos correo electrónico, un usuario, nombre y demás, el hacker lo que va a hacer es recolectar esa información y de ahí va a hacer una selección para ver qué información es la adecuada. Por ejemplo, se da mucho el caso en Facebook. Comparte esta cadena que es en los últimos días he visto, me etiquetó o me retó tal persona para que posteara una foto de mi mamá o de mis hijos y que vamos a compartir la felicidad y que seamos felices todos y que el coronavirus abajo, etcétera, etcétera. Y todos ponen esa misma información, es una cadena. Entonces, quien haya creado eso, simplemente hace la búsqueda y va a recolectar la información de todas las personas. Y en función de lo que le arroje, va a poder pues, realizar ciertas actividades ilegales o simplemente con el fin de molestarnos. Ahora, el siguiente paso es buscar las vulnerabilidades, es decir, va a escanear dispositivos, aplicaciones, redes, servidores y va a encontrar las vulnerabilidades. Si ya te lograron encontrar, por ejemplo, encontraron una persona que tiene todo su nombre completo, dirección, desde qué kinder fue hasta qué universidad, si es que la terminó o continuó estudiando y demás, pues prácticamente esa información que recolectó el hacker va a permitirle posteriormente escanear un dispositivo. ¿Por qué? Porque fácilmente puede crear un enlace, una página web. Se dio el caso hace un par de semanas donde supuestamente Netflix iba a realizar cuentas gratuitas y pues esto es una mentira muy, muy enorme. ¿Por qué? Porque pues prácticamente no va a perder, ¿no? Entonces, quienes hayan dado clic a ese enlace, pues les habrán robado los cookies de su sesión, es decir, pudieron haber entrado a su perfil del Facebook o de donde hayan entrado y pues ya desde ahí ya los atacaron, ¿no? Entonces, una vez que escanean los dispositivos, las aplicaciones, las redes, los servidores, encuentran las vulnerabilidades y ya es cuando después van a explotar estas vulnerabilidades. ¿Qué es decir? Es decir, van a poder hacer uso o van a ejecutar esas vulnerabilidades. ¿Cómo? Realizan ingeniería social, envían correos donde te dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo tu contraseña, estuviste viendo pornografía, mándanos o páganos $3,000, $4,000 si no quieres que enviemos tu video porque te grabamos, lo enviamos a todos tus contactos, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, tenemos cuentas sobre tu cuenta bancaria, necesitas cambiarla, y cosas así por el estilo. O envían malware o descargan software craqueado, videojuegos a través de las redes sociales, las imágenes o el doxeo. El doxeo es algo que se llama, o más bien es una actividad que realizan donde conectan a través de redes sociales y prácticamente lo que va a suceder es de que van a obtener información de la persona con la que estén platicando y después esta información pues la van a utilizar para realizar actividades ilícitas, pero ya no a través de internet, sino para poder pues no sé, hacer secuestros o cosas así por el estilo. Luego viene el ataque, la explotación o el acceso físico.
Y pues aquí es cuando ya ingresaron a tu computadora o al sistema y demás. Y posteriormente a la explotación escalan privilegios. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ingresaron a tu computadora, cambiaron el administrador y ahora ellos tienen control del internet, de tu computadora o tu dispositivo. Instalan backdoor, que es una puerta trasera de entrada, es decir, para que ellos puedan ingresar al dispositivo cuando quieran y borran todas las huellas digitales que se fueron creando, ¿no? Entonces esto es algo muy... Así es como funciona un hackeo, un hacking, una violación a la seguridad. Luego viene la parte que pues es que se cometen los delitos informáticos. ¿Qué es un delito informático? Pues la definición es que por delito informático suele entenderse toda aquella conducta ilícita susceptible de ser sancionada por el derecho penal consistente en el uso indebido de cualquier medio informático. Es decir, que un delito informático no necesariamente va a ser aquel que se cometa a través de una computadora, sino que puede ser una conducta que se realiza a través del sistema informático. Es decir, pero desde mi punto de vista muy particular, el primer delito informático desde donde parte es la violación a la comunicación que está contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, pues se convierte en un delito federal. Pero el delito informático va a permitir, o más bien es aquella conducta ilícita que puede ser o es susceptible de ser sancionada por el derecho penal a través del uso indebido de cualquier medio informático. Ahora bien, la Organización de las Naciones Unidas reconoce como delitos informáticos las siguientes conductas: el fraude cometido mediante la manipulación de computadoras, manipulación de datos de entrada, manipulación de programas, manipulación de datos de salida, fraude efectuado por la manipulación de informática, falsificaciones informáticas, utilizar sistemas informáticos como objetos, utilizar sistemas informáticos como instrumentos, daños o modificaciones de programas o datos computarizados, sabotaje informático, virus, gusanos, bomba lógica, cronológica, el acceso no autorizado a sistemas o servicios, los piratas informáticos o hackers, que aquí yo, como les mencionaba, lo correcto sería llamarlos ciberdelincuentes, puesto que el hacker puede ser ético o el criminal, ¿no? Luego es la reproducción no autorizada de programas que cuentan con una protección legal. Dentro del marco legal que nosotros encontramos en el derecho informático, en México partimos del artículo 6º y 16, párrafo 2º y 12º de la Constitución, en el que hace referencia a que pues, tenemos derecho a acceder a tenemos derecho al Internet, a acceder a los sistemas de las tecnologías de la información, que el Estado va a velar por esos datos, la protección de los datos personales, la inviolabilidad de las comunicaciones. Y luego, pues tenemos el Código Penal Federal, diversos artículos, aplican otras leyes como es el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la Ley Federal de la Propiedad Industrial, Ley Federal de Datos de Derechos de Autor, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, está la Ley Federal para la Prevención de Operaciones Ilícitas con Recursos de Procedencia Ilícita, etcétera. También encontramos en la Ley Federal de Protección al Consumidor un apartado específico para todas aquellas transacciones que se realicen a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. En el artículo 76 bis dice que las disposiciones del presente capítulo aplican a las relaciones entre proveedores y consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos ópticos o de cualquier otra tecnología. En la celebración de dichas transacciones se cumplirá con lo siguiente: el proveedor deberá utilizar la información proporcionada por el consumidor en forma confidencial, por lo que no podrá difundirla o transmitirla a otros proveedores ajenos a la transacción, salvo autorización expresa del propio consumidor o por requerimiento de autoridad competente. El proveedor utilizará alguno de los elementos técnicos disponibles para brindar seguridad y confidencialidad a la información proporcionada por el consumidor e informará a previamente a la celebración de la transacción de las características generales de dichos elementos. Luego, el proveedor deberá proporcionar al consumidor, antes de celebrar la transacción, con su domicilio físico, números telefónicos y demás otros medios
a los que pueda acudir el propio consumidor para presentarles sus reclamaciones o solicitarles información. El proveedor evitará las prácticas comerciales engañosas respecto a las características de los productos, por lo que deberá cumplir con las disposiciones relativas a la información y publicidad de los bienes y servicios que ofrezca, señaladas en esta ley y demás disposiciones. Prácticamente lo que yo les mencionaba, ¿no? El derecho a la privacidad, a los datos personales y demás, y todos aquellos datos que se tienen que proteger. Entonces, prácticamente, o más bien, de hecho, no existe una regulación como tal en cuanto a lo que es el derecho informático, pero se apoya de diversas leyes, como en este caso, la Ley Federal de Protección al Consumidor. Entonces, como no existe una ley específica, una ley general, secundaria, reglamento como tal, el derecho informático, pues, se conforma de diversas leyes. Por eso decía yo al principio que el derecho informático se encuentra a la par del derecho administrativo. El derecho administrativo se divide en diversas ramas especializadas. Aquí sería que el derecho informático está conformada por diversas leyes, diversas áreas. ¿Por qué? Porque aplica de todo. El comercio, la cuestión de las empresas, protección de datos personales, aplica derecho civil, derecho comercial, en fin, forma mucho, es un ámbito muy, muy grande para el cuidado o más bien para la aplicación de las leyes en el ejercicio del derecho informático. El Código Penal Federal hace mención a la violación a las comunicaciones y dice que una de las sanciones es que se aplicarán de 3 a 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad al que abra indebidamente una comunicación escrita que no esté dirigida a él, al que indebidamente intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, aunque la conserve cerrada y no se imponga de su contenido. Los delitos previstos en el artículo se perseguirán por querella. Y luego dice que a quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente se le aplicarán las sanciones de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa. Entonces, desde mi punto de vista muy particular, todo delito informático es o proviene de la violación a las comunicaciones. ¿Qué es una comunicación? La comunicación que existe de un dispositivo, es decir, de una computadora, de un nodo de una computadora a otra, es una comunicación. Por lo tanto, si esta comunicación fue violada, fue intervenida por alguna persona en particular, pues el delito que se debe de perseguir es y después, si se cuentan con los elementos de prueba necesarios, pues se puede configurar o se pueden aplicar se pueden configurar otros delitos, ¿no? Por ejemplo, delitos contra menores de edad, ¿no? Donde quien haciendo uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos, contacte a una persona menor de 18 años de edad, a quien no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o a persona que no tenga capacidad para resistirlo y que requiera imágenes, audio, video de actividades sexuales explícitas, actos de connotación sexual o le solicite un encuentro sexual. Entonces, aquí es donde va tomando forma, ¿no? Lo encontramos en el Código Penal Federal. Luego está el delito de pornografía, que prácticamente es a quien a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos de red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de cómputo electrónico o sucedáneos, y pues prácticamente aquí va enfocado igual a los menores de edad.
Entonces, se estarían cometiendo pues otros delitos, pero a través de la violación de comunicaciones. Luego están los delitos informáticos contra el Estado, ¿no? Dice, al que sin autorización modifique, destruye o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos informáticos del Estado protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de 1 a 4 años de prisión y de 200 a 600 días de multa. Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de 6 meses a 2 años de prisión y de 100 a 300 días de multa. Entonces, aquí encontramos pues prácticamente la información. Es muy probable que se acabó. Más Mauser.